Evangélico Digital. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a una nueva entrevista con César Vidal, que ya nos acompaña al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, aquí en esta mañana todavía cálida de Washington. Retomando los temas que hemos dejado ahí almacenados durante este tiempo de vacaciones, uno de ellos que sigue siendo de actualidad porque se arrastra es el de las elecciones en Venezuela. Se produjeron hace 2 meses, pero bueno, hay un montón de situaciones y flecos que han quedado ahí abiertos. El primero es que no se ha dado a conocer el resultado oficial en cuanto a transparencia del recontaje de papeletas, aunque sí que hay datos fehacientes de que el resultado fue totalmente a favor de Mundo González y de derrota de Maduro. ¿Esto tú lo confirmas o qué, en este sentido, qué te parece? Esto es una larga historia, me vas a permitir que vaya un poquito antes del día de las elecciones. Es una larga historia de años en la que se da la circunstancia de que yo suelo anunciar lo que va a suceder. Generalmente hay gente que se pone como fieras porque no les gusta escuchar lo que no quieren escuchar, pero desgraciadamente las realidades son las que son. Entonces, estas elecciones las plantea la oposición inicialmente como que va a presentar a María Corina Machado, a la que yo entrevisté hace, creo que allá como una década, ¿eh? O sea que el personaje lo conozco hace muchísimo tiempo y la entrevista se puede recuperar en internet. Y entonces se plantea que se presenta a María Corina Machado y, por supuesto, le gana las elecciones a Maduro, ¿eh? Igual que hubo gente en su día que creía que Guaidó iba a acabar en horas con Maduro, y yo creo que fue nombrar a Guaidó y yo ya empecé a decir que eso no iba a acabar en la salida de Maduro, ni mucho menos, que iba a ser un fracaso. Cuando dices esto, te llaman de todo, al cabo de 3 o 4 meses ya no te llaman nada y hay silencio, y al cabo de un año y pico te dan la razón, pero el análisis es el que es. Bueno, yo anuncié que María Corina Machado no podría presentarse en esas elecciones, que estaba inhabilitada, que seguramente era injusta la decisión, pero que no se presentaba. Durante meses siguieron insistiendo en que se presentaba María Corina. Bueno, pues al final los hechos son testarudos, se dieron cuenta de que no se podía presentar legalmente y eligieron a Edmundo, que es un personaje de bajo perfil del mundo diplomático. Incluso en la época de Hugo Chávez tuvo responsabilidades diplomáticas, y la salvedad que yo hacía era que esas elecciones no iban a ser limpias y que por lo tanto la oposición tendría que plantearse alguna manera de enfrentarse con el chavismo, porque desde luego que les dejaran ganar las elecciones, si no era al 100% imposible, era en un 99% imposible. Llegan las elecciones con muy buena parte de la población movilizada en los dos bandos, pero al menos en apariencia muchos más en la oposición a Maduro. Incluso gente que en algún momento estuvo muy cerca de Chávez, pues pidiendo que echaran a Maduro como fuera y que votaran a Edmundo. Y llega el día de las elecciones, hay unas votaciones y, como era previsible, los organismos estatales dan como ganador a Maduro. Bien, esto yo no sé cómo le pudo sorprender a nadie, porque esto era algo que se veía que estaba en el guión. Esta vez la oposición estuvo más espabilada que en otras elecciones anteriores y tenía, yo no sé si la totalidad de las actas, pero buena parte de las actas copiadas, y en las actas se veía que Edmundo había ganado las elecciones y que Maduro las había perdido. Como era de esperar, bueno, pues hubo países que inmediatamente reconocieron a Edmundo. Hubo países que dijeron: esto, en fin, no está nada claro, porque aquí los organismos oficiales dicen que las elecciones las ha ganado Maduro, y por una diferencia que podría ser razonable, es decir, no por una gran diferencia, pero las ha ganado, y por lo tanto no vamos a reconocer a Edmundo.
Y en un momento determinado la oposición insiste enormemente en el hecho de que ellos tienen las actas y que los otros publiquen las actas y que salgan y todo lo demás. Si en algún momento pensaron en falsificar las actas, que no lo sé, desde luego hubo un momento que debieron de llegar a la conclusión de que no merecía la pena, que los organismos oficiales les habían dado como ganadores y que por lo tanto habían ganado y se acabó. En ese momento se crea una situación en la que algunos dicen, bueno, Maduro va a caer en días y algunos decimos, bueno, ya veremos porque es muy posible que Maduro no caiga. Y además, a medida que vayan pasando las semanas, a la oposición le va a resultar más difícil movilizar a la gente. Eso es algo de sentido común y la oposición venezolana, que ha desgastado mucho a la gente mal movilizándola durante años, tendría que saberlo, pero parece ser que decidieron que no lo sabían y que esta vez pues era diferente. ¿Qué pasa? Bueno, tú sacas a la gente a la calle y ahora vamos a ver cómo reacciona el universo mundo. El universo mundo reacciona de acuerdo a sus intereses económicos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa que, por ejemplo, Chile, que tiene un gobierno de izquierdas que está más cerca de Maduro que de la dupla Edmundo María Corina, sin embargo, pues se enfrenta con Maduro y le llama de todo, fundamentalmente porque, como ha reconocido hace unos días ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Boric, con el triunfo de Maduro todavía se vienen más venezolanos a Chile y en Chile ya no cabe un venezolano más. Incluso un presidente que, insisto, está más cerca de Maduro, muchísimo más que de Edmundo y María Corina, pues no, esto Maduro se tiene que ir, etcétera, y al final acabo confesando porque que si no nos viene otra riada de venezolanos y nos están creando unos problemas que no sabemos manejar. Es decir, aquí la decisión no es ideológica, la decisión es una decisión de realpolitik, que dirían los alemanes, de realismo político. ¿Qué pasa en el caso de Estados Unidos? Y este es un factor que se suele pasar por alto muy interesadamente. El primer socio comercial de Maduro es Estados Unidos. Con todo lo que se dice de Rusia y de China, que suelen ser pavadas, quien sostiene en el poder a Maduro es Estados Unidos. Si Estados Unidos dejara de ser el primer socio comercial de Maduro, Maduro caería, entre otras cosas, porque no podría mantener el aparato represivo con el que se sostiene en el poder. Pero incluso con Donald Trump, que le lanzaba andanadas continuamente a Maduro, pues el propio Donald Trump firmaba la autorización para que Chevron, gran compañía petrolera de Estados Unidos, siguiera haciendo negocios con Maduro. No dejó de hacerlos ni un solo día. Y en el caso de la administración Biden todavía ha sido más complaciente, ha firmado más contratos petroleros con Maduro. De modo que sí, la administración Biden, sobre todo Blinken, porque Biden está más para allá que para acá, pues podía aparecer y decir que hay que ir a una transición a la democracia y tal, pero vamos, tampoco se han esforzado mucho. O sea, por hacer una foto que sí, que parece que apoyamos, etcétera, etcétera, pero realmente lo que a nosotros nos interesa es seguir haciendo negocios petroleros y va a ser difícil, por mucho que María Corina entregara a las multinacionales, va a ser muy difícil que les dé más que Maduro, porque Maduro lleva desde el año 2016 vendiendo las riquezas de Venezuela como si fuera un saldo y no se las está vendiendo a Rusia, que tiene un número atrasadísimo dentro de la gente que compra materias primas en Venezuela, e incluso China pues está bastante atrás. China está porque le paguen sobre todo créditos que concedió hace años a Chávez y en fin, que se los paguen como sea, que es detrás de lo que va China. ¿Qué pasa con la Unión Europea? La Unión Europea es el segundo socio comercial de Maduro, que es algo que también parece que se ignora. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la Unión Europea primero sale de una manera como diciendo, hombre, que se publiquen las actas, hombre, a ver si nos enteramos de quién ha ganado, etcétera, etcétera. No eran el capitán Trueno
combatiendo al mal, y es lógico porque es el segundo socio comercial de la Venezuela de Chávez primero y luego de la Venezuela de Maduro. Y además hay países ya de la Unión Europea que aparte de eso tienen mayores intereses todavía en lo que sucede en Venezuela. De manera que, bueno, puede haber un reconocimiento en el Parlamento Europeo de que Edmundo es el presidente electo, pero bueno, esto y nada prácticamente es lo mismo. Se produce además otro episodio que es un episodio, a mi juicio, muy escandaloso y que algunos han atacado y otros, por el contrario, han bendecido, y es la salida de Edmundo. Vamos a ver, ¿corría riesgo Edmundo quedándose en Venezuela? Puede que sí, o sea, puede que sí. Efectivamente, conociendo a Maduro, pues podía haber llegado la policía en cualquier momento y aplicando, yo qué sé, cualquier cosa, que Edmundo fumaba en casa, haberlo detenido y haberlo arrojado en una mazmorra porque a Maduro no le ha temblado el pulso durante estos meses. Es decir, si alguien pensaba que se iba a asustar, se iba a aterrorizar y se iba a marchar, yo no sé cómo a estas alturas lo pueden seguir creyendo, porque no le ha temblado el pulso en absoluto, haya heridos, haya muertos o haya detenidos. De manera que ciertamente Edmundo, yo creo que por lo menos en teoría un peligro sí tenía, por lo menos de que lo detuvieran. ¿Tendría que haberse quedado en Venezuela? Bueno, pues aquí las opiniones se dividen. Es decir, si tú efectivamente te presentas como candidato presidencial frente a un sujeto como Maduro, tú tienes que asumir que en algún momento te pueden detener, pueden atentar contra tu vida y que lo suyo es que te quedes en Venezuela, porque la gente se ha movilizado para sostenerte como presidente electo y tú no te puedes marchar. A mi juicio, la salida de Edmundo es un grandísimo error que ha desmovilizado muchísimo y ha desmoralizado más si cabe a la gente que esperaba pues que finalmente Maduro va a caer. Pero es que además la salida de Edmundo es muy peculiar. Es decir, ha sido una salida pactada con el régimen que tiene como mediador a Zapatero, que eso lo sabíamos algunos desde el minuto uno, pero bueno, Zapatero se ha tomado unas semanas para contar que él había sido el mediador, Zapatero que ha hecho unos negocios bárbaros con Maduro y que además es una persona que ha recibido muchísimo dinero del régimen chavista, o sea, es una persona, en absoluto es un mediador neutral, es una persona muy interesada en una de las partes. Y entonces Edmundo se viene a España. ¿Qué pasa en España? En España entra en un procedimiento de asilo como si fuera pues la última persona que huye de Cuba o de Nicaragua, o sea, no han apreciado nada especial en Edmundo, aunque lo hayan recibido algunas autoridades, y entra en un proceso de asilo que, según la legislación española, no te permite hacer declaraciones políticas hasta que te concedan el asilo. Claro, a lo mejor el asilo se lo dan esta semana y a partir de esta semana Edmundo desarrolla una agresiva política de oposición a Maduro, a lo mejor. Pero es que podemos llegar al mes de enero y Edmundo, sin decir esta boca es mía, porque no le han concedido todavía el asilo y no sabemos si se lo van a conceder en mayo del año que viene. Entonces, esto puede ser casual. Pero aquí da la sensación de que se trata de una maniobra de Maduro con la ayuda inestimable de Zapatero y del gobierno español para terminar de silenciar a un Edmundo que la verdad es que no ha demostrado precisamente una especial valentía. ¿Dónde estamos ahora? Pues hombre, María Corina tiene que intentar mantener la llama, sigue convocando manifestaciones, que son manifestaciones importantes, pero que yo personalmente no creo que eso a Maduro le quite el sueño, ni mucho menos. Ha habido algunas declaraciones formales reconociendo a Edmundo, etcétera, etcétera, pero bueno, hubo declaraciones también reconociendo en su día a Guaidó y ya sabemos en qué acabó la historia de Guaidó, o sea que esto no se puede negar. Y yo creo que diría que ahora mismo Maduro tiene un 90% de probabilidades de quedarse en el poder. O sea, voy a salvar un 10%, pero yo la sensación que tengo no es que Maduro se vaya a marchar,
y alguna persona que ha salido diciendo que tiene de aquí a noviembre para irse y que si no se va en noviembre llegan los marines. Yo no sé quién le habrá contado eso, pero vamos, no tiene la menor verosimilitud. No veo yo a Estados Unidos ni la voluntad, ni el deseo, ni la posibilidad de que entre en Venezuela y bombardee Caracas, pues como está bombardeando Netanyahu Gaza. O sea, eso es absolutamente impensable. El escándalo internacional que se organizaría es tremendo. Puedes arrasar Afganistán, puedes arrasar Irak, pero ya entrar en una Venezuela en esas condiciones es absolutamente impensable. Ujú. De manera que a día de hoy yo diría que la situación es una situación que está prácticamente congelada, que no es previsible que haya más signos de apoyo de los signos formales que llevan a poco y que han sido más bien tibios por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, y que salvo que se introduzca algún factor que ahora mismo no se ve en el horizonte, pues yo creo que para el año que viene Maduro vuelve a jurar como presidente y Edmundo, pues me imagino que se quedará en España o desde España se marchará a Miami, que es donde ha estado durante bastante tiempo y ahí acaba esta situación. Se nota lo gran analista que eres porque has contestado gran parte de los temas que tenía pensado. Eh, Algo que quedaría un poco en el aire, vista la situación, planteando que lo más probable es que Maduro siga en el poder. Hay una cierta como indefensión o una sociedad aprisionada en su propio país en el que incluso con unas elecciones ganadas aparentemente y presuntamente de forma claramente mayoritaria, el que gobierna sigue ejerciendo su gobierno, que es una tiranía. ¿Hay alguna forma de que esto pueda cambiar? O sea, o cómo ha cambiado en otros países en situación similar, porque la fórmula militar, desde luego, es la que nadie quiere. No, hay mucha gente que quiere la fórmula militar. O sea, quiero decir, en Europa, que pretende ser civilizada, aunque cada vez cercena más las libertades, escuchando a la oligarquía que rige la Unión Europea, pues claro, lo de la solución militar es algo implanteable, que no se le pasa a nadie por la cabeza, etcétera. A este lado del Atlántico, yo te diría que los partidarios de la solución militar son muchísimos, muchísimos. Incluso hay mucha gente que te dice que para sacar un gobierno como el de Maduro, que es tontería convocar elecciones y lo que hay que ir es una intervención militar, etcétera. Bueno, bien. Eso para charla de café, tomándote un expreso en una cafetería de Miami, está muy bien. ¿Eh? Te vas al Versalles, te sientas allí, pides un café y algún pastelito o algo así, y pasas una tarde tan agradable contando cómo derribarías a Maduro. Pero luego está la realidad. Es decir, cómo se han operado los golpes de Estado hasta los años 70 en Hispanoamérica. Pues hombre, porque el ejército es verdad que con un respaldo, una intervención y una dirección de la CIA, pero en última instancia el ejército nacional se alzaba contra el gobierno. Y eso lo mismo pasó en Argentina, que pasó en Chile, que pasó en Uruguay, que ha pasado en otros sitios. Pero es que aquí el ejército está controlado por Maduro. No es un ejército aparte, que en un momento determinado puede optar por el golpe. Aquí el ejército está controlado por Maduro. Tampoco es el caso de Bolivia, donde Evo Morales en un momento determinado pide el respaldo del ejército para quedarse y el ejército le dice que no sale a la calle a reprimir a la gente y Evo Morales se marcha del país porque no sabe lo que puede suceder y si se puede escapar un tiro y le puede pillar en medio. No, aquí el ejército es un ejército del régimen, igual que en Nicaragua o en Cuba, y por lo tanto la idea de un golpe militar, hombre, no voy a decir que sea al 100% imposible, pero es muy difícil. Y además ese ejército tiene una situación de privilegio, entre otras razones, porque Maduro cuenta con el dinero fresco que viene de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es el tema que siempre se escamotea. O sea, ese es el tema que nadie quiere tocar porque ese es el elefante dentro de la habitación. Entonces es más fácil decir, no, es que lo sostiene Putin, es que lo sostiene. ¿Pero qué va a sostener Putin a Maduro? O sea, Putin le venderá armas a Maduro y China le puede vender armas, pero en términos económicos y en términos comerciales,
Rusia es un país que está muy, muy atrás en la lista de socios comerciales de Venezuela y China está un poquito más adelante, pero tampoco mucho. O sea, Venezuela se sostiene, y esto tiene que quedar claro, con las compras que realizan, en primer lugar, Estados Unidos y, en segundo lugar, la Unión Europea. Estados Unidos lo ha hecho siempre, incluida la época de Hugo Chávez, y la Unión Europea, sobre todo desde el año 2016, en que Maduro decide sacar en almoneda las riquezas de Venezuela. Y esa es la realidad y esto es lo que decide todo. Luego el Parlamento Europeo se puede reunir y decir que es una vergüenza lo que pasa en Venezuela y que el presidente electo es Edmundo, lo que tú quieras, pero no han bajado un céntimo las compras. Y en el caso de Estados Unidos, con la administración Biden, se han incrementado. O sea, esa es la historia real. Entonces, vamos a ver, para terminarlo de arreglar, la sociedad venezolana es una sociedad hispanoamericana, lo cual alguno dirá, ¿ha descubierto usted América? No, estoy diciendo que es una sociedad que no tiene hábitos democráticos y no quiero ofender a nadie, pero no los tiene, como no los tiene Argentina y como no los tiene México y como no los tiene el Perú. Tiene un sistema que pretende ser democrático, pero que es, en el caso de Venezuela, ya muy fácil de distorsionar. En otros países te tienes que esforzar un poquito más para distorsionarlo y con una población que realmente no sabe cómo enfrentarse con estas situaciones. Entonces, buena parte de la población está esperando la llegada de los marines como el que espera la venida del Mesías. Y la oposición poco sabe cómo manejar esto. Y mira que han pasado años como para que hubiera aprendido, podría haber optado en un momento determinado por tácticas no violentas, Gandhi, como Martin Luther King, etcétera, pero han sido incapaces de hacerlo. Lo único que hacen es sacarte a la gente en masa en manifestación. Pero eso en sí solo hasta puede ser contraproducente porque la gente sale con mucho entusiasmo, llegan los gorilas de Maduro, matan a algunos, hieren a más, encarcelan a unos cuantos y se acabaron las manifestaciones. Y como ha fracasado y no existe una táctica de acción política, la gente se desmoraliza y Maduro se ha mantenido en el poder después de las grandísimas manifestaciones de hace unos años porque la población estaba totalmente desmoralizada, no había servido de nada. Y eso ahora mismo puede volver a reproducirse. Y mientras en Venezuela haya la oposición que hay, pues evidentemente desplazar a Maduro roza lo imposible, guste o no guste. Y luego la gente se puede ilusionar con lo que quiera. Entonces, es imposible que caiga Maduro. Hombre, en este mundo en política no hay nada imposible. Pudiera ser que se vaya, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy quien tiene la sartén por el mango sin ningún género de dudas es Maduro y eso no lo cambia el que se repita muchísimo. La comunidad internacional está a favor de Edmundo, no apoya a Maduro, porque eso es mentira. Es mentira. Y hay países importantísimos ahora mismo en Hispanoamérica, yo diría que los más importantes, con la excepción de la Argentina de Milei, que a quien apoyan es a Maduro. Lamento no repartir alegrías, pero si yo quisiera repartir alegrías sería payaso y soy analista. Es una cosa distinta y no me puedo permitir confundir mis deseos con la realidad. Punto quizá no tan importante, pero que bueno, nos interesa evidentemente por ser un medio evangélico, es la información que nos llega, que tú confirmarás o desmentirás o matizarás en relación a los evangélicos. Maduro vende públicamente que se reúne con los líderes, que ayuda a las iglesias. Sin embargo, por lo menos la información que me llega a mí en Evangélico Digital es que es una minoría que, simplificando mucho, se vende por un plato de lentejas. ¿Es realmente así o hay más apoyo evangélico del que... Yo no, yo creo que esa es una imagen bastante ajustada a la realidad. Maduro tiene
que vender que hay sectores sociales de todo tipo que los respaldan, ¿eh? Y dado el peso de los evangélicos en Venezuela, pero no solo de los evangélicos, hay muchos más católicos, pues evidentemente esa es una imagen que él vende y tiene, por supuesto, apoyo y soporte. Desde luego, muchísimo en el mundo católico. No hay nada más que ver el Papa cómo se ha colocado de perfil en medio de todo esto. Y si el Papa se coloca de perfil, pues los obispos mayoritariamente hacen lo mismo. Y el silencio del Papa está siendo clamoroso, pero siempre ha sido muy pro-Maduro. No le debería sorprender a nadie. Y luego, pues efectivamente, tú tienes una serie de pastores que en un momento determinado Chávez se portó con ellos muy bien, pues porque les dio un terreno para construir una iglesia o les dio un local o cosas de ese tipo, y hay gente que le está agradecido al chavismo. Y hay gente que está en la oposición al chavismo en el mundo evangélico desde hace muchos años, y yo conozco a algunos. El problema es que están con más entusiasmo que conocimiento. A mí no se me olvidará nunca un largo almuerzo que yo tuve en Baltimore hace años, después de las elecciones legislativas, en que uno de los comensales, pues precisamente era un pastor joven que se había presentado y que, en fin, pensaba que Evangélico no habían digital. sido limpias las elecciones, etcétera, etcétera. El problema que tenía era que tenía una ignorancia absoluta del mismo sistema electoral venezolano. Entonces tuve que pasar la comida primero explicándole cómo era el sistema electoral de su país, porque él no tenía la menor idea, ni de ese ni de cualquier sistema electoral de este planeta. Y luego explicándole cómo tienes que plantear una campaña electoral para tener una mínima posibilidad de obtener algún escaño. Entonces, uno de los grandes dramas de la oposición en Venezuela, evangélica o no evangélica, es que puede estar cargada de razón en muchas cosas, puede tener mucho entusiasmo, pero generalmente tiene una ignorancia que no te lo puedes creer. La gente que en un momento determinado dice, bueno, la oposición es mentira, lo que pasa con la oposición es que está vendida, se han puesto de acuerdo, etcétera. Yo comprendo que haya gente que se haga ese razonamiento en muchas ocasiones, porque es que, de verdad, en términos tácticos, es algo increíble, lo torpes que son. Y me da una pena y un dolor terrible tener que decir esto, pero los planteamientos que yo veo es de eso que dices, pero ¿realmente esta gente se piensa que así va a salir? Insisto, el problema es que Venezuela es un país de raíces hispano-católicas, por lo tanto nada democráticas, en cuanto que determinadas cosas no salen de acuerdo al guión, inmediatamente hay la tentación de que esto salga a base de tiros y bombas, lo cual demuestra la ausencia de esa tradición. Luego siempre te hablan de que era mucho mejor en el pasado, pero cuando vas al pasado te das cuenta de que es una visión totalmente falsa e idealizada del pasado, que nunca fue tan bueno como ellos pretenden. Es más, el presente se apoya en que el pasado no fue tan bueno, y ahí lamentablemente pues hay una situación en que la cosmovisión del pueblo o cambia o es muy fácil mantener este tipo de regímenes. Vamos a ver, yo hablaba con una persona con la que tengo una relación muy estrecha de otro país de Hispanoamérica y estábamos hablando de la inmigración hispana en los Estados Unidos. Y en un momento determinado me dice, bueno, dice, la gente de mi país vota al que les da. Y en Estados Unidos, mayoritariamente los hispanos van a votar a los demócratas, aunque luego puedan ser muy conservadores moralmente y haya cosas a las que se oponen, etcétera, dice, pero votarán a los demócratas porque los demócratas les dan. Y ese, desgraciadamente, es el esquema hispanoamericano. Y son cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque si no, luego al final la gente se sorprende de que las dictaduras puedan durar décadas. Pues no es sorprendente. Entonces, con una falta total y absoluta de tradición democrática, con una incomprensión de lo que es la democracia, que te dan sudores cuando oyes ciertas cosas de las mentes preclaras de estos países y al mismo tiempo con gente que ha ido apoderándose de los resortes del poder, como es la judicatura, como es el control de la prensa, etcétera, etcétera,
Bueno, pues muchas de las democracias son meramente formales y hay elecciones y suerte si no hay ningún tipo de fraude electoral, y en otros casos pues es muy fácil desmontar el sistema desde dentro porque el sistema es muy fácilmente desmontable. Y dicho sea de paso, es algo que está sucediendo en España desde hace años y yo no veo una gran reacción ciudadana, o sea, veo que la gente está totalmente en otras cosas cuando el sistema se está desmontando a la venezolana y además de una manera, yo diría que con mucha menos oposición de la que pudo tener en su día Hugo Chávez. Ujú. Y esta es la realidad. Al final, como yo suelo decir muchas veces, quizá con una gota de ironía, es que no es el país y el paisaje, es el paisanaje. Y cuando el paisanaje no tiene una cosmovisión de las libertades y no tiene una cosmovisión democrática, cree que la democracia es votar un partido para que luego ese partido haga lo que quiera, porque para eso le han votado, pues evidentemente esas democracias son muy frágiles y en un momento determinado se quiebran. Y una vez que se quiebren, aunque haya elecciones, aunque haya algunos cargos que se han elegido democráticamente en Venezuela, ahora mismo hay alcaldes, hay gobernadores, etcétera, que han sido elegidos de manera limpia en las urnas. Es así porque parte de la oposición en última instancia decidió sobrevivir. Pues claro, evidentemente el sistema es el que es. Venezuela no es la Unión Soviética, no es Cuba, por mucho que lo quieran comparar. Ujú. El presidente va a seguir siendo chavista por los siglos de los siglos si esto no cambia, pero luego la oposición tiene su parte de poder y esa es otra de las claves de por qué Maduro se perpetúa, porque luego hay alcaldes que son de la oposición y hay gobernadores que son de la oposición y hay gente que está en la oposición y se lleva su parte de la tarta Mm. y por lo tanto no está tampoco por lanzarse a la calle, porque vete a saber qué pasaría con un cambio de sistema. Y estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y desgraciadamente en el análisis todos estos aspectos que son esenciales se suelen quedar fuera porque nadie quiere entrar en Ujú. ello. Pues nos queda claro, nos ha dado referencias suficientes para tener un análisis mucho más profundo de la situación. Muchísimas gracias. También a ustedes que nos han escuchado hasta aquí. Les deseamos que Dios les bendiga y esperamos verles en la próxima entrevista. Evangélico Digital.